nadie vio, nadie sospechó nada. La refinería clandestina que la Fiscalía General de la República incautó la semana pasada en Reynosa, Tamaulipas, estaba a solo 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional. La instalación era operada por el crimen organizado con al menos 7 voluminosos tanques de almacenamiento verticales y 11 tanques de almacenamiento móviles, lo que hacía visible desde la sede de la Guardia, ubicada en el Libramiento Sur 2, a unos 7 kilómetros de la carretera a Monterrey. Para llegar se puede tomar el libramiento y después dar vuelta al sur donde está el cuartel, tomando la brecha del Becerro, que tiene solo algunos kilómetros pavimentados y es identificada como paso de contrabandistas, polleros y narcotraficantes. El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Doring, cuestionó cómo pudo haber operado en la clandestinidad, cuando incluso la instalación aparece en Google Maps desde febrero de 2025. Aparecen carrotanques, pipas, ahora hasta refinerías clandestinas sin detenidos. Ahí algo no huele bien. En el concreto me voy a referir hoy a esta que apareció en Reynosa, una refinería clandestina. No es la primera, porque Rocío Nale era secretaria de Energía, vivía en Coatzacoalcos, Veracruz, y ahí ya había una refinería clandestina y nadie se dio cuenta. En la refinería localizaron 3.769.000 litros de hidrocarburos, además de equipo utilizado para el procesamiento, almacenamiento y transporte de combustibles. Esa no era la única instalación clandestina. El domingo, la Fiscalía General de la República localizó otra refinería, también en Reynosa, que contaba con un sistema de videovigilancia con una antena de transmisión. Había 109.400 litros de hidrocarburos, utensilios para el almacenamiento y tractocamiones para la transportación. Azteca Noticias. La Guardia Nacional ahí a tiro de piedra. La Policía Municipal, Reynosa, no existe. No, el municipio no tiene policía. La refinería está en un predio federal que no le compete al municipio, pero es federal. Y ahí está la Guardia Nacional, se alcanza a ver, lo decías tú, Federico, en el video que veíamos, se alcanza a ver de la carretera este monumento, semejante refinería que es todo menos clandestino. ¿Cómo estás, Federico Doring? Bien, buenas noches, saludos. Muy buenas noches. Max Kaiser, ¿cómo estás, Max? Qué gusto, Manuel. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué escándalo, ¿no? Pues es el paraíso de Narcolandia, ¿no? O sea, es la misma familia que ha gobernado Reynosa los últimos 11 años. Sí. ¿No? No tienes policía municipal. No tiene. Reynosa desde la no carretera tiene policía municipal. se veía la refinería. Sí. Desde el cuartel de la Guardia Nacional se veía la refinería. Que me dicen está en un predio federal, además. Entonces todo el mundo sabía que había algo así. A ver, el video que grabé, el exgobernador Cabeza de Vaca, toda la gente de Reynosa dice, oye, cuando salió la información, dijo, que no se hagan tarulos del gobierno. Llevamos años viendo la refinería, todos en Reynosa. Yo las imágenes con las que grabé, y salen pipas me las dio Cabeza de Vaca. Entonces, si todo el mundo en Reynosa sabía que estaba ahí la refinería, que me explique la familia que lleva 11 años gobernando Reynosa y Américo Villarreal y el gabinetazo de seguridad pública y la Guardia Nacional, ¿cómo nadie se dio cuenta de todos los que en Reynosa se dieron cuenta de día a día? Pues sí, porque ese monstruo de refinería se ve a kilómetros de distancia, Max. A ver, es una cosa de loco lo que estamos viviendo, porque es el resultado de habernos volteado para otro lado durante 7, 8 años. El presidente López Obrador, el que sigue gobernando México, capturó a todas las fiscalías, a la federal y a las fiscalías estatales. Capturó a la Auditoría Superior de la Federación y a las auditorías estatales. Capturó a la Secretaría de la Función Pública y a las secretarías locales, que son los encargados de armar las investigaciones y presentar posibles casos a las fiscalías que tiene capturadas. Y luego, su empleada favorita le ayudó a destruir al Poder Judicial. Con dos vertientes muy fáciles de entender, que es la primera, este tipo de casos van a quedar en el olvido, se van a empantanar, nadie los va a investigar o los van a investigar mal para asegurar la impunidad a los míos. Y, como en el caso de Rufo, puedo utilizar a ese mismo aparato de órganos de fiscalización, órganos de vigilancia y órganos de seguridad, más el Poder Judicial, para convertir en un arma letal al sistema de seguridad y justicia. Es por diseño.
lo vimos todos, lo hicieron en nuestra cara, lo fueron haciendo una reforma tras otra. Y entonces hoy lo que vivimos es, por un lado, aparecen estos monstruos gigantescos que nadie vio, y por otro lado, tenemos audiencias secretas de 20 y tantas horas para en fast track aplicarle a una persona una vinculación a proceso. Hoy la señora que administra la oficina de la presidencia en la mañana dijo, es cosa juzgada. Así lo dijo. Dijo que lo de Rufo era una cosa juzgada porque estaban las pruebas. Es decir, la señora en la mañanera confesó que en las mañaneras se juzgan a personas. Sí, que en efecto, ahí se hacen juicios, escarnio público además, pero luego está la otra contradicción, que es, y mientras todo esto sucede, Rocha Moya sigue tranquilo, feliz de la vida, Insunza sigue cobrando y no se para en el Senado hace casi 90 días. Es el doble rasero muy obvio, muy evidente, Lourdes. Cuando se politiza la justicia, lo que se pierde es la democracia, y es donde estamos los mexicanos. Los que no pensamos como ellos, sí somos dignos de irte a la cárcel, irte al Moloya, y ahí es cosa juzgada. Pero los que piensan como ellos, ahí sí hay que pedir las pruebas, los defiendes. Y con el caso de ahorita de esta refinería que nadie vio, déjenme decirles que ni siquiera es refinería, es un centro de almacenamiento, ¿de qué creen? De huachicol. Pero ya se había acabado el huachicol, pues resulta que no se ha acabado el huachicol que tanto decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero no nada más eso, sino nadie vio, pero no nada más es que sea predio federal, sino nadie vio en el estado, nadie vio en el municipio, pero además Pemex tampoco lo vio, Hacienda tampoco lo vio, o sea, tampoco hubo huachicol fiscal, hubo huachicol a Pemex y huachicol fiscal. Entonces, ninguna de las instituciones que tenemos de la 4T vio eso. Eso fue, se construyó, ¿no? Solito. Nadie vio nada, nadie supo vio nada. Absolutamente nada. Pero al mismo tiempo, lo que estás viendo en ese estado es que, dices tú, no hay policía. No hay policía, pero nada más hay que recordar, cuando estaba Cabeza de Vaca, él cuando entrega el estado era el 5º estado más seguro del país. Cuando él lo recibió 6 años antes, era el 3º más inseguro. ¿Y qué crees? Él presumió con propios extraños que se la pasó haciendo trabajo para detener al narco, porque no lo quería hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que lo hizo con 7 agencias de Estados Unidos. Y entonces ves el doble rasero. Viene Maru Campos y a ella sí la quieren acusar de traición a la patria, pero como ya Cabeza de Vaca dejó un statement importante de que no le podían hacer el Cabeza de juicio Vaca político. es ciudadano estadounidense, ¿no? Sí, pero además vive en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos, vive en McAllen, no está escondido y tampoco lo andan buscando, o sea, él sí tiene visa, a él no lo están buscando en los Estados Unidos. Acá sí. Pero María del Pilar sí, y entonces es este doble rasero. Entonces, cuando se politiza la justicia, lo único que perdemos somos los mexicanos, la democracia. Deja de haber justicia. Y Reynosa no es una casualidad. A ver, está lo que dice Lourdes de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca acaba de poner un tuit. 83,000 millones de pesos es lo que vale el huachicol en lo que va del sexenio de Sheinbaum, más los 600,000 del narco de López Obrador. Sí. El Centro de Estudios Energéticos en el que está Barnés, el exrector, dice que el primer año de Claudia fueron 123,000 millones de huachicol combinado, el fiscal y el tradicional, ¿no? Pero ¿por qué Reynosa? Acuérdate que el libro de Julio Scherer y Jorge Fernández dice: el que metió a Sergio Carmona a Palacio Nacional para darles la tecnología de punta fue el bañagatos de Jesús Ramírez. Sí. Y el primer nombramiento que hubo en una aduana para diseñar el mecanismo de huachicol fiscal fue en Reynosa, el hermano de Sergio Carmona, al que los de Morena, en cuanto le aprendieron el negocio, mataron en San Pedro. Es como los Farías Laguna, ¿no? Te reclutan, comparten el botín y ya que aprenden el mecanismo delictivo, los hijos de ya sabes quién, entra el cártel de la chingada. Y si les estorbas, te matan. Pues, y mira cuántas Curiosamente, muertes hemos visto todo el en ese huachicol caso. fiscal y esto empezó con Carmona y su hermano en Reynosa, cuando Peralta era el encargado de las aduanas. Y cuando Mario Delgado era el presidente de Morena. Sí, y pero cuando fue se financiaron las campañas de Morena. Sergio Carmona y Julio Carmona. Julio Carmona está ahorita de testigo protegido Sí. en Estados Unidos. Sergio lo asesina. Lo mataron en San Pedro Pero, Garza. ¿cómo llega Carmona a conocer al Bañagatos?
por Adán Augusto, porque ya habían empezado la barredora. Entonces ahí es donde empieza la primera camada. Y entonces ahí es cuando llega con Mario Delgado y le dicen claramente a Mario Delgado y le dice Porfirio Muñoz Ledo, esto no es una contienda de piso parejo, a él lo está financiando el crimen organizado, el huachicol. Y entonces Mario Delgado hacía oídos sordos. Pero entonces, ¿quiénes eran los operadores? Santiago Nieto estaba en la UIF, que era el que controlaba o congelaba las cuentas a su antojo sin tener la necesidad de un juez. Bueno, ya ahorita ya tampoco necesitamos pero ahí los jueces. En ese momento el Andy estaba en propedéutico. Exactamente. Estaba aprendiendo. Y entonces tenías claramente también a Sergio Peralta y no van a a Ricardo Peralta y no van a creer. Cabeza de Vaca nuevamente sale a colación. ¿Y por qué? Cabeza de Vaca en el 2020, en una reunión, fíjate, de la CONAGO, le dijo al presidente, señor presidente, ¿qué cree? Acaba de llegar Peralta a Tamaulipas, se reunió con uno de los grupos más peligrosos y más sangrientos del crimen organizado. La columna armada. Y el presidente se le quedó viendo y le dijo... y de ahí empezó el odio. Él era subsecretario ahí de Gobernación. Exacto, y ahí empezó el odio. Sí, ahora, yo no quiero que se trate de la defensa de Cabeza de Vaca, porque lo mencionan mucho a Cabeza de Vaca. A ver, yo aquí no meto las manos al fuego ni por un panista, ni por... Pero los hechos son los hechos. Y los jefes, el único jefe del secretario de Marina, Ojeda, de Adán Augusto López, de Andy López Beltrán, de Mario Delgado... y de Jesús Ramírez es Andrés Manuel López Obrador. Es que creo que es importantísimo darle a tu audiencia el contexto, porque cuando López Obrador llega a la presidencia, el huachicol era un tema de picarductos, de que el crimen organizado utilizaba la gasolina para venderla y para sus operaciones y más, y lo convierte en una industria. La perspectiva creo que es importante. El caso Odebrecht era el caso más importante y multimillonario del continente. El huachicol fiscal vale hoy por lo menos 10 veces más que el caso más importante de la historia del continente. Quiere decir que puede ser, por términos de monto, porque además, como dice Federico, sigue, el caso más importante de corrupción del mundo. Y entonces, no podemos pensar en, como dices, en un esquema como estos, en los que no esté involucrado el jefe de toda la banda de criminales. Que él mismo dijo en una mañanera, no hay negocio de corrupción que no pase por el presidente. Así lo dijo tal cual, no en una mañanera, en varias. Sí. Pero no solo eso, ahorita platicamos antes de entrar al aire, están involucrados empresarios, están involucrados aduaneros, están involucrados bancos, fondos. Es un esquema monumentalmente grande y, como decíamos hace rato, por diseño, capturaron a las instituciones de vigilancia, de seguridad y al Poder Judicial para tratar de mantener el negocio multimillonario y seguir comprando elecciones. Pero no contaban con que este asunto se iba a convertir en un asunto de seguridad nacional en Estados Unidos. No es un tema criminal ya, no es simplemente un tema de abrir investigaciones, carpetas para algunos criminales y algunos narcos, es un tema de seguridad nacional que ya el propio Congreso le pidió, el Congreso norteamericano le pidió al Departamento de Defensa que investigaran cuáles son las implicaciones del huachicol en la seguridad nacional. Y entonces ya estamos en otra dimensión. Reynosa estaba en el negocio de importación y comercialización de combustibles. El primer círculo de López Obrador, su familia. Todos no tenían empresas de comercialización de combustibles, misteriosísimamente todas las generaron a partir del 2019. Entonces, lo que hizo la industria delictiva de Andrés Manuel es pasar del bidón al barco de 20 millones de litros. Eso es el narco de Morena. El bidón de los sexenios anteriores, los barcotes del bienestar. Ahí te la dejo. ¿Y quién se compra el cuento de que dos marinos encabezaron toda esta red de huachicol, esta enorme trama de corrupción, la más grande del mundo? O sea, de ese tamaño es la corrupción y la impunidad, porque no hay castigo para los responsables. Creo que eso es lo peor, ¿no? La impunidad que estamos viendo y viviendo, pero además hay otro punto importantísimo. Pemex está como nunca en el peor de sus momentos. Y mira que yo tengo para decirte que pues, Lozoya es el peor director general de Pemex, por temas personales, evidentemente, pero no. Los peores directores de Pemex son ahorita con la 4T. Sacamos a un violentador, pero no lo sacaste por malos resultados, que tenía muy malos resultados, sino por el escándalo y lo habías mandado a otro lado. De un agrónomo que es Octavio Romero Oropesa. Y que ahorita está viviendo en el Infonavit. Pero déjame dar un dato de lo que dice Lourdes. Cuando quitó Peña a Lozoya,
la deuda a proveedores, porque yo era diputado federal, era 150,000 millones de pesos. Y era insostenible. Sí, sí. Cuando se fue Octavio, dejó una deuda, pérdidas de 1,3 billion y deudas por 600,000, 4 veces la deuda de Lozoya y 10 veces casi las pérdidas de la deuda de Lozoya. 600,000 millones. Y entonces el huachicol fiscal y el huachicol de los ductos están haciendo que estemos a punto como país soberano de perder el grado de inversión. Y eso sí nos va a poner en unos problemones a todos los mexicanos. La economía hoy tristemente y trágicamente está puesta en alfileres. Y eso es otra de las grandes tramas del huachicol fiscal y del huachicol, pues, no de estar picando los ductos. Y descomponiendo la relación con nuestros vecinos, con Estados Unidos, con nuestro principal socio comercial, la relación que más tendría que cuidar el gobierno de México. Que eso es lo más grave en este momento, en un momento de tanta fragilidad del Tratado de Libre Comercio y la relación, porque ya ha habido cualquier cantidad de expresiones. Conté la última vez 7 expresiones concretas directas del presidente Trump diciendo México está dominado por el crimen organizado. Varias otras en documentos específicos que dicen México es la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La declaración del fentanilo como arma de destrucción masiva. El huachicol como un tema de seguridad nacional. Ya nadie le compra en Estados Unidos el cuento al gobierno mexicano de que esto es un tema de los narcos del pasado, de estas bandas de crimen organizado que dominaban ciertos territorios. En Estados Unidos ya se entiende como un esquema nacional, un mecanismo nacional en el que están involucrados, sí, los narcos de antes, pero en conjunción con, en alianza con el gobierno, y el gobierno en sus diferentes dimensiones, pero también con empresarios, también con bancos, también con notarios, también con aduaneros, la Marina. Es una preocupación muy seria en este momento para Estados Unidos este momento que vive su vecino del sur, porque ya no hay manera de sentirse seguro si los gobernadores de la frontera, si los gobernadores de los lugares más emblemáticos del país son directamente señalados como parte de este. Pues sí, porque es esta alianza intolerable de la que ha hablado el gobierno de Estados Unidos y del presidente Trump para abajo todos, y es lo obvio, lo evidente, lo que está ocurriendo frente a nuestra mirada. No es que los cárteles respalden a un político para que se convierta en gobernador, es que el gobernador ya es el líder del cártel. Esa es la cuarta transformación de Morena. El narco que corrompía políticos y militares les daba dinero a cambio de que dejaran pasar el producto, a cambio del trasiego. Pero el narco no palomeaba al candidato y el candidato no le debía el triunfo electoral al narco. El candidato decía, yo tengo legitimidad democrática, ¿no? Exacto. Y pacto, como alguna vez reconoció Sócrates Rizzo, con el narco. Pero no soy el candidato del narco. Andrés hizo al narco partido político de México, lo sentó a la mesa y es uno más que opina. Y en la mesa de Morena está el PT, el Verde, el narco y el narco lleva mano, ¿eh? Claro, bueno, claro, antes que el PT y el Verde, por supuesto. Bueno, por mucho. Y saben que hay otro tema importantísimo también que no cuadra y que los mexicanos deberíamos de ver y que las instituciones, no, nuestro gobierno no está viendo, es cómo están las ventas de autos. Cada año, cada mes van subiendo. ¿Con qué caminan esos coches? Sí hay eléctricos, pero la mayoría es todavía con gasolina. Luego entonces el huachicol, ¿en dónde se vende? En las gasolinerías. No, claro. Entonces ahí está el tema y entonces ahí es donde vemos la omisión completa de Hacienda, del SAT y de todos los compañeros. Y Pemex está también ahí metido. A ver, son los gasolineros, son las empresas que son los factureros, son las redes políticas, y demás, ¿no? Son los bancos, algunos bancos. O sea, este es un entrado muy grande, por eso es que es de risa que haya un puñado de marinos o de personajes menores que hayan orquestado toda esta trama y que no se toque a los de arriba, que sigan impunes, aunque en Estados Unidos les tienen la mira bien puesta. Yo te aseguro que Adán Augusto López ya no tiene visa, como muchos otros ya no tienen visa, ya no se paran ni les interesa pararse en Estados Unidos. Pero interesante lo que decía, ¿por qué no elaboras más en términos de que estos narcos les van a costar su patrimonio a los que les ayudaron a lavar todo ese dinero? Porque ellos no tienen las empresas para hacer narcos y para lavar ese dinero. Ajá. Los que se asociaron con ellos por avaricia
Que te cuente más que ese es el tema, porque, a ver, como decía hace rato, el caso de Odebrecht tiró en el continente a presidentes, a ministros, en todo el continente. Se suicidó un presidente. Este caso vale 10 veces más que aquel caso. Y entonces están involucrados todo tipo de personas. Pero además hoy están involucrados no con narcotraficantes, con terroristas, porque así fueron reclasificados. Y entonces cualquier ayuda, te presto mi fondo para que metas lana, te presto mi banco para que metas lana, se convierte ahora en ayudar a financiar narcoterroristas. Y esto es otro negocio. Totalmente. Y creo que sí deberían estar muy preocupados todos aquellos que fueron aliados de este partido. Pues yo creo que están, ¿no? Yo creo que varios ya no traen uñas, ya se las acabaron. No, claro, porque el costo lo pagamos los mexicanos. Sí. Gracias, Lourdes. Max, muchas gracias. Gracias, Federico. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien.